Revelado. Él buscaba una familia, y ella encontró un amor inesperado que transformó su vida. Sebastián, un joven médico de Bogotá, se enfrentaba a un vacío que nunca había logrado llenar. Su consultorio familiar, que construyó con años de esfuerzo, se había convertido en su cárcel. La presión de cumplir con las expectativas de su familia lo ahogaba. Desde pequeño había sentido la ausencia de un padre, y la falta de una madre que se dedicaba a sobrevivir en lugar de cuidar de él. En las noches, mientras revisaba historiales médicos, los recuerdos de su infancia lo atrapaban. Una madre distante, un hogar frío, un futuro dictado por otros. Su meta mayor era convertirse en el hijo ideal, el médico perfecto, pero cada día se sentía más solo. Un dilema moral surcaba su mente. La rutina diaria le había robado el aliento y el deseo de vivir más allá de sus obligaciones. La búsqueda de la aprobación familiar se iba transformando en una carga, y su corazón anhelaba una conexión auténtica. La vida parecía transcurrir sin sentido, cada paciente una sombra de lo que debería ser su vida. ¿Era el éxito profesional suficiente para llenar ese vacío? Su mente se aceleraba ante la idea de que, aunque todos creyeran en su brillante futuro, en su interior habitaba un grito de desesperación que no encontraba salida. Un día, bajo la presión incesante de sus esperanzas y temores, Sebastián se enteró de un proyecto especial en el hospital. La posibilidad de explorar nuevas conexiones lo llenó de una incertidumbre que se mezclaba con una burbuja de expectativa. Entonces conoció a Valeria. Sus ojos brillaban con un fuego creativo que desafiaba la oscuridad que había en él. La artista compartía su propio dolor. Una madre luchadora y un padre que nunca estuvo, un eco de su propia historia. Al contemplar sus obras, los colores transformaban las emociones que había guardado por tanto tiempo. La risa de Valeria era la melodía que resonaba en su interior, despertando una parte de él que había estado adormecida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que compartían sus sueños, la conexión crecía, pero también los ángulos oscuros de su historia. Sebastián se debatía entre el deseo de amar y el miedo que le susurraba al oído que no merecía ser feliz. La presión para conformarse a las expectativas lo llevaba a cuestionarse si podía abrir su corazón a Valeria. Una chispa de amor latente entre ellos comenzó a tomar forma, pero cada encuentro estaba cargado de miedos y fantasmas del pasado. En un instante, una sombra de desconfianza se abatió sobre su relación. Durante una exposición de Valeria, Sebastián creyó que ella había hablado mal de él, despertando la rabia en su interior. Las palabras hirientes se pronuncian en un momento de debilidad y traición, y lo que había empezado como un refugio se tornó en un campo de batalla emocional. Al enfrentarse a ella, sintió que todo lo que había estado construyendo se desmoronaba. La posibilidad de una familia que tanto anhelaba se desvanecía ante sus ojos, y la soledad que tanto había intentado evitar se cernía sobre él como un oscuro presagio. El conflicto se intensificaba, y la angustia envolvía su corazón. La presión de ser perfecto, de demostrar su valía, amenazaba con tragarlos a ambos. Sebastián debía enfrentarse no solo a las expectativas familiares, sino también a los miedos que lo habían acompañado toda su vida. La pregunta retumbaba con fuerza. ¿Serían capaces de superar las heridas del pasado y construir la relación que ambos deseaban? El futuro se tornaba incierto, y en esa encrucijada, donde todo parecía posible, la promesa de un amor genuino brillaba como una luz tenue en medio de la oscuridad, dejando a Sebastián con el alma en un hilo, anhelante de respuestas que aún no llegaban.
El eco de aquellas palabras resonaba en la mente de Sebastián mientras recorría el pasillo del hospital, sintiéndose atrapado entre el anhelo y el miedo. La imagen de Valeria aún danzaba en su mente, iluminando su día con su risa contagiosa, pero la sombra de su desconfianza lo envolvía. ¿Por qué había asumido lo peor? ¿Por qué no había buscado la verdad antes de atacar? Cada encuentro se volvía una batalla interna, entre el deseo de conectarse y el impulso de proteger su inseguridad. Las dudas se multiplicaban y lo sumían en una espiral de angustia. No solo había traicionado a Valeria, sino que también había traicionado su propio deseo de ser mejor. Consciente de que necesitaba actuar, decidió que el camino hacia la redención comenzaría con una conversación honesta con ella. Esa noche, se preparó para lo inevitable. Pensó en cómo debía enfrentar sus propios demonios y en la importancia de ser transparente. Allí, en su consultorio, se vio a sí mismo como un hombre que podía cambiar su narrativa, un sueño que antes parecía distante. La línea de su vida, marcada por la búsqueda de la perfección, estaba dispuesta a ser reescrita con coraje. Cuando llegó el momento, él buscó a Valeria. La encontró en una cafetería cercana, su mirada enfocada en el lienzo que tenía frente a ella. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando su rostro, y él sintió que su corazón se aceleraba. Se sentó a su lado, sintiendo el peso del silencio. «Valeria», empezó, su voz temblando ligeramente. «No quise herirte, me dejé llevar por mis miedos y actué de manera impulsiva. A cada palabra, sentía que la carga se aligeraba, aunque el temor a su reacción lo mantenía en tensión». Ella lo miró, sus ojos revelando una mezcla de confusión y tristeza. «No entiendo por qué no me preguntaste. Hubieras descubierto que fue un malentendido. Si hay algo que quiero, es ser honesta contigo». Su respuesta lo golpeó como un rayo, y la urgencia por ser auténtico se intensificaba en su pecho. «Es porque tengo miedo», admitió Sebastián, vulnerable en un instante en que su vida parecía girar en torno a esa simple palabra. A ser herido otra vez, a no ser suficiente. Siempre he estado atrapado en las expectativas de los demás, batallando con la imagen que debo mantener. A medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que esto era un paso hacia su propia liberación. No solo era por Valeria, era por su propio futuro, por su propia paz mental. La conexión que habían forjado parecía posible de reconstruir, pero era esencial trabajar juntos. Valeria lo escuchaba atentamente, y en sus ojos comenzó a formarse una comprensión. ¿Y si te dijera que también tengo mis propias inseguridades? ¿Que tratar de ser lo que los demás esperan también ha sido mi carga? De repente, el aire entre ellos se volvió más ligero, como si ambos hubiesen revelado las heridas que llevaban por dentro. La conversación se convirtió en un intercambio de historias y vulnerabilidades. Cada relato era un ladrillo que cimentaba una nueva base, una relación donde ambos podían ser reales. Sebastián entendió que su miedo lo había mantenido cautivo, pero aquello también le ofrecía la oportunidad de crecer. Al finalizar la conversación, ambos se sintieron más cerca, pero el camino que tenían por delante seguía siendo complicado. Las inseguridades no desaparecían de la noche a la mañana. Sin embargo, al menos ahora compartían un entendimiento. La búsqueda de amor verdadero implicaba tanto arriesgarse como el valor de la honestidad. Sebastián era consciente de que el proceso de sanar sus heridas era solo el inicio. Al separarse de Valeria, comprendió que debía confrontar sus expectativas familiares y encontrar la manera de vivir por sí mismo. Con el corazón latiendo a ritmo acelerado, un nuevo propósito comenzaba a formarse en su mente. La verdadera pregunta ahora era, ¿sería capaz de desafiar no solo sus temores internos, sino también a aquellos que habían establecido su camino desde la infancia? La respuesta punzaba en su mente, mientras se dirigía de nuevo a su consultorio, un terreno conocido pero lleno de posibilidades inexploradas. Empezaba a darse cuenta de que el viaje hacia su verdadera identidad
Aún estaba en sus primeras etapas, y esta vez estaba decidido a tomar las riendas. Pero, como siempre, la vida estaba dispuesta a ponerlo a prueba nuevamente. Y de lo profundo de sus pensamientos surgió una inquietante revelación. Una nota anónima en su consultorio podría reavivar sus viejos miedos, arrojando sombras sobre el nuevo camino que apenas comenzaba a forjar. ¿Podría Sebastián enfrentarse a esa nueva adversidad? ¿O se derrumbaría nuevamente bajo el peso de su historia? Mientras Sebastián se asentaba de nuevo en su consultorio, la sensación de incomodidad se intensificaba con cada segundo que pasaba. La nota anónima, un simple papel, podía destrozar la fragilidad de su nueva estabilidad. El mensaje, con una caligrafía inquietantemente familiar, lo invitaba a confrontar verdades que preferiría dejar enterradas. No estaba preparado para lo que significara abrir viejas heridas. Mientras organizaba el desorden en su escritorio, su mente se distraía con recuerdos de la infancia. Veía a sus padres, hombres y mujeres exitosos en sus respectivos campos, establecer expectativas que siempre pareció incapaz de cumplir. Nunca serás suficiente si no sigues el camino correcto, resonaba la advertencia de su padre. Las voces retumbaban en su cabeza. El camino hacia su realización personal lo sentía cada vez más cargado de obligaciones y presión. Fue en ese momento de introspección que decidió que no podía dejar que el temor dominara su existencia. Estaba cansado de ser un prisionero de su propia mente, de su historia. El primer paso hacia la verdadera libertad era enfrentar su pasado, las emociones que había relegado y, especialmente, la figura de su padre, que siempre había considerado como un hito inalcanzable. Sabía que necesitaba ayudar a otros a sanar, pero primero debía curar sus propias heridas, convertirse en el hombre que podía enfrentar tanto a su familia como a sí mismo. Pensó en cómo su relación con Valeria había sido un catalizador. Ella había visto en él la luz que él no podía reconocer. Fue la primera persona en abrirse honestamente, y ahora se sentía capacitado para abordar su propio renacer. En lugar de esconderse detrás de murallas invisibles, decidiría ser el constructor de su futuro. Se propondría explorar la terapia, no solo como un recurso profesional, sino también como un camino de autoconocimiento. Así, con un renovado sentido de propósito, Sebastián comenzó a esbozar en su mente un plan. No se trataría solo de sanar viejas heridas, se trataría de reescribir su guión. Quería aprender sobre el valor de la vulnerabilidad, cómo podía convertirse en una fuerza radical. Se prometió a sí mismo llevar esa determinación al siguiente nivel. Hablar sobre su historia, compartir su lucha con inseguridades y convertirse en un referente para otros que, como él, habían sentido la presión de ser perfectos. A medida que se sentaba con su café, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Comenzaría el proceso de deshacer la narrativa que tanto le había hecho sufrir. Investigaría sobre presentaciones y talleres que promovieran la salud mental, donde podría compartir su experiencia, construir una comunidad y, tal vez, conocer a otros que también buscaban liberarse de las expectativas ajenas. La idea de transformar su dolor en palabras, en un diálogo abierto, le provocó una mezcla de ansiedad y emoción. Sin embargo, la nota seguía acechando en su mente. Más que una amenaza, sentía que era un desafío. Tendría que volver al fondo de la situación y a los límites que lo habían mantenido en su zona de confort. Se preguntó si esta vez podría enfrentarse a su padre y a sus expectativas, junto con el compromiso de hacer frente a su propio pasado. En un impulso de resolución, decidió que no podía esperar más. Tenía que encontrar el origen de la nota, y de lo que revelara, dependería su nuevo camino. Las decisiones que tomara a partir de este punto definirían no solo su futuro profesional, sino también su sanación personal. Mientras se preparaba para encontrar respuestas, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Estaría preparado para los secretos que podría descubrir? Y si, al final,
lo que desenterrara fuera más doloroso de lo que había imaginado. La incertidumbre se apoderaba de él, pero decidió que era el momento de entrar de lleno en su verdadero viaje. El momento se acercaba, y la necesidad de enfrentar la verdad lo empujaba hacia adelante. La pregunta era clara. Cuando finalmente descubriera quién había enviado esa nota, ¿sería capaz de gestionar las emociones que estallarían junto a ella? ¿O lo harían tambalear una vez más? El día siguiente amaneció nublado, como si el universo deseara hacer eco del tumulto interno de Sebastián. El cielo gris reflejaba su ansiedad mientras se dirigía a su consultorio, la nota aún palpitando en su mente. Cada metro recorrido se sentía como un paso hacia un abismo inexplorado, donde la verdad podría resultar más angustiante de lo que había anticipado. Al llegar, se encontró con una sala de pacientes vacía. La soledad le produjo una extraña claridad. Era en esos momentos de silencio que podía escuchar más claramente sus propios pensamientos, sus dudas y, sobre todo, su determinación. Se sentó en su silla, miró los diplomas en la pared y se cuestionó. Si había superado tantas pruebas para llegar hasta aquí, ¿por qué temía tanto enfrentar lo que había dejado atrás? Decidió que no podía combatir sus demonios en soledad. Era momento de buscar ayuda y escuchar a aquellos que habían recorrido caminos similares. Contactó a un colega, un reconocido psicólogo que también había sido su mentor durante su formación. Aun cuando le costaba admitirlo, necesitaba apoyo en este nuevo capítulo. Durante la conversación, Sebastián fue honesto sobre sus miedos y la nota anónima. Su mentor le sugirió que comenzara un diario personal, donde pudiera vaciar sus pensamientos y emociones. Un espacio seguro para explorar sin miedo a juicios. La idea resonó tan profundamente que se sintió motivado. Regresó a casa con un cuaderno en blanco, casi temeroso de escribir en sus primeras páginas, pero al abrirlo, las palabras comenzaron a fluir. A través de la tinta, se armó de valor para replantear su infancia, el peso de las expectativas y la imagen de su padre. Cada palabra escrita era como un ladrillo que retiraba de su cargada mochila emocional. Y, aunque había lágrimas, había también una sensación de liberación. Días pasaron así, entre sesiones de terapia y tiempo dedicado a su autoexploración. En el camino, conoció a otros profesionales que compartían su pasión por la salud mental. En una de estas interacciones, durante un encuentro informal, una colega mencionó un congreso relacionado con el bienestar emocional y la salud mental. Su corazón se aceleró al considerar la posibilidad de ser un ponente. Había llegado la hora, pensó, de compartir su historia, las enseñanzas adquiridas de sus experiencias. Los días previos al congreso se convirtieron en una mezcla entre la emoción y el terror. Practicaba su discurso frente al espejo, su voz resonando más fuerte con cada intento. Sabía que cada palabra que pronunciara podría llegar a resonar en alguien más, así como él había resonado en Valeria. En la noche anterior, sin embargo, una sombra de duda lo asaltó. ¿Qué tal si, en lugar de ayudar, solo compartía su vulnerabilidad sin propósito? Esa noche llenó el diario con nuevas reflexiones, recordando que cada paso que daba era para su crecimiento personal, no simplemente un espectáculo para otros. La autenticidad de su historia tendría más impacto del que temía. La mañana del congreso llegó fría, pero con un sol que empezaba a brillar, como si el universo aprobara su decisión. Al instante de pararse frente a su audiencia, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, se dio cuenta de que lo que realmente estaba presentando no era solo su dolor, sino la esperanza que había encontrado al enfrentarlo. Las reacciones del público fueron conmovedoras. Se sentía conectado a un nivel colectivo que nunca había imaginado. Al culminar, el aplauso resonante lo envolvió. Había desbordado su vulnerabilidad como una fortaleza. La nota que antes lo había amenazado representaba ahora un peldaño en la escalera hacia su nueva vida. Sin embargo, al salir del auditorio, su teléfono vibró.
Un mensaje inesperado lo hizo detenerse en seco. Sé lo que sabes. La verdad sobre tu padre no es lo que piensas. A medida que leía las palabras, el aire se le fue, y la incertidumbre que había comenzado a disiparse retornaba con un ímpetu renovado. Quizás el verdadero viaje estaba apenas comenzando. ¿Estaba preparado para lo que esa verdad traería consigo? La revelación parecía inminente, y Sebastián sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse una vez más. Sebastián se quedó paralizado unos segundos, la pantalla de su teléfono parpadeando como un faro de advertencia. Un torrente de emociones lo envolvió: miedo, curiosidad, confusión. La sensación de haber logrado un avance en su salud mental se desvaneció en un instante. La frase del mensaje resonaba en su mente, como un eco perturbador. Contuvo el aliento, tomándose un momento para calmarse. El hecho de que alguien conociera detalles sobre su padre, algo que había escondido durante tanto tiempo, le desató una furia interna. Sin pensarlo, respondió al mensaje con un simple «¿Quién eres?», sintiendo que debía validar la autenticidad de aquel desconocido que no conocía el camino que le había costado recorrer. No hubo respuesta. Decidió no dejar que esa incertidumbre interfiriera demasiado en su recobrado enfoque profesional. Tenía pacientes que necesitaban de su atención y un compromiso con su trabajo que lo mantenía anclado. Sin embargo, esa noche, cuando trató de descansar, el recuerdo de aquella notificación lo despertó una y otra vez. La siguiente mañana, una decisión firme tomó lugar en su interior. Aprovecharía esta inquietud como una oportunidad para entender más sobre sí mismo y su familia. En lugar de dejarse atrapar por el pánico, Sebastián planeó una investigación que lo llevaría a desenterrar secretos familiares. ¿Acaso su padre había guardado más de lo que reveló? ¿Por qué esta persona se sentía en la obligación de decirle que la verdad era diferente? Así, entre consultas y sesiones, su mente comenzaba a desarrollar un patrón de búsqueda. Se aventuró a hablar con personas que conocieron a su padre, buscando pistas sobre su vida. Cada conversación era como destapar un antiguo cofre de recuerdos. Algunos eran dulces y nostálgicos, mientras que otros eran más amargos y revelaban un lado de su padre que él nunca había considerado. Sebastián no solo se adentraba en los recuerdos de su padre, sino también en los suyos. Recordó ciertos momentos sobre cómo su padre había reaccionado a su deseo de convertirse en psicólogo. El orgullo y la inseguridad que había visto en el rostro de su padre eran dualidades de un hombre complicado. La presión es parte del camino, solía decirle, pero ¿cuánto de esa presión era realmente para su bienestar? ¿Y cuánto era su propia falta de aceptación hacia su hijo? Los avances en su carrera lo habían llevado a cuestionar esos momentos, y cómo habían moldeado su propia identidad. Era un proceso doloroso, pero liberador. A medida que se daba cuenta de que no solo su padre tenía secretos, él también había construido barreras a lo largo de su vida profesional, temiendo las reacciones ajenas. Aquel congreso, donde se expuso ante desconocidos, se convirtió en un símbolo de ruptura con su pasado. En una de esas charlas, una mujer mayor que había sido muy cercana a su padre, mencionó un lugar que resonó en su memoria. Una antigua casa donde las reuniones familiares eran frecuentes, pero que, curiosamente, había caído en el olvido tras la muerte de su madre. Allí, ella mencionó que había guardado objetos pertenecientes a su padre. Sebastián sintió un impulso casi irracional de explorar esa casa. La idea de abrir aquellas puertas y descubrir no solo los secretos de su padre, sino también los suyos propios, lo llenó de adrenalina. Era un paso audaz, pero estaba decidido a desentrañar la verdad. En el camino hacia esa dirección, su corazón latía con fuerza. Las respuestas que pudieran salir de ese lugar podrían cambiar su percepción de su padre, y a su vez, la de sí mismo. Al cerrar la puerta detrás de él y comenzar a indagar, sintió que el viaje hacia la comprensión de su vida real apenas estaba comenzando.
Al abrir un viejo baúl cubierto de polvo, sus manos temblaron. La incertidumbre y la expectativa creaban un torbellino en su mente. ¿Qué secretos estarían esperando en su interior? ¿Qué revelaciones lo llevarían hacia la verdad que podría cambiarlo todo? La tensión iba en aumento, y Sebastián sabía que la respuesta estaba a solo un paso de distancia. Sebastián respiró hondo mientras el baúl crujía al abrirse, como si los recuerdos atrapados en su interior también exhalaran un suspiro de liberación. La penumbra de la habitación contrastaba con la luz tenue que iluminaba objetos diversos que yacían en su interior. Cada artículo era un fragmento del pasado, y su mente se preparaba para desentrañar relatos escondidos que prometían cambiar su narrativa personal. Entre viejas cartas arrugadas y fotos descoloridas, encontró una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, la levantó, el grabado en su superficie evocando imágenes de tiempos lejanos. No podía evitar pensar en las implicaciones de lo que estaba a punto de descubrir. Sería un examen no solo de la vida de su padre, sino también del legado que éste había dejado sobre él, moldeando su propia historia y su identidad. Mientras Sebastián examinaba los objetos, empiezan a florecer preguntas en su mente. ¿Cuántas historias ocultó su padre? ¿Cuánto de lo que había percibido como debilidades eran en realidad luchas internas que él también había enfrentado? Esa capacidad de resistir y persistir, que le había hecho admirar a su padre en su infancia, parecía tener matices más complejos bajo la luz de su propia vida. Fue una carta la que rompió la barrera del silencio para Sebastián. Su padre había escrito a un amigo de la infancia sobre sus miedos, sus aspiraciones y, sobre todo, sobre el dolor de sentirse incomprendido. La prosa era cruda y honesta, y el joven psicólogo se sintió invadido por una conexión profunda. Las palabras de su padre resonaban con su propia lucha, la búsqueda de aceptación, el deseo de ser visto por lo que verdaderamente era, y, quizás lo más importante, la necesidad de dejar atrás la carga de las expectativas no cumplidas. La revelación fue abrumadora. Comprender que su padre había experimentado inseguridades similares a las suyas, le regala a Sebastián un nuevo lente a través del cual interpretar sus acciones pasadas. Empezó a cuestionar su propia relación con la presión que sentía en su carrera. ¿Acaso había proyectado su inseguridad infundida por su padre, perpetuando un ciclo que necesitaba romper? La autocrítica afloró, empujándolo a un conflicto interno. Mientras leía, la angustia inicial se transformaba lentamente en un sentido de empatía. Bastaron unas horas para darse cuenta de que el proceso de enfrentarse a su pasado no solo era un viaje sobre su padre, sino también sobre él mismo, un profundo acto de autoexploración que comenzaba a verse como un trazo de liberación. Las cartas eran un reflejo de emociones tan universales, que se sentía insignificante al haber juzgado a su padre de manera tan estricta. El contraste entre sus propios desafíos contemporáneos y los de su padre se tornó evidente. Así como su padre había anhelado el entendimiento y la aceptación, Sebastián buscaba lo mismo en su entorno profesional. La diferencia era que ahora estaba listo para dar un paso al frente, abrazar y confrontar su historia, no para huir de ella. Sin embargo, la búsqueda de respuestas también lo había empujado al renovado interés por la persona que había sido su madre. En el silencio de la casa antigua, un nuevo pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Qué si los secretos no solo se limitaban a su padre? Era el momento de buscar más allá, de abrir la puerta al pasado más profundo que había evitado. Los objetos dispersos alrededor de él empezaban a contar historias no solo de su padre, sino del entramado familiar que había permanecido en las sombras. Sebastián tomó una decisión. Ya no podía dejar que su historia estuviera marcada por dudas y silencios. La emergencia de su búsqueda personal lo instaba a ser proactivo. Al cierre del baúl, el nuevo compromiso le brotó. No solo se trataría de desenterrar verdades, sino también de reconciliarse con la imagen que tenía de sus padres. Enfrentarse a los suyos sería un viaje aún más complejo,
pero era vital. Mientras se disponía a salir de aquella casa, con un nuevo propósito encarnado en su ser, se sintió invadido por la curiosidad que avanza en su interior. Había algo más, algo oculto en las últimas palabras de aquella carta que no podía dejar de pensar. ¿Qué más no había contado su padre? La incertidumbre se filtró nuevamente, pero esta vez con un impulso renovador. Las compuertas de su camino apenas comenzaban a abrirse, y lo más revelador aún aguardaba su descubrimiento. Una nueva búsqueda se perfilaba en el horizonte, prometiendo giros inesperados que cambiarían radicalmente su forma de entenderse a sí mismo. Sebastián se dirigió hacia la cocina. El aroma del café recién hecho le ofrecía un pequeño consuelo, mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. La luz filtrada a través de la ventana creaba patrones sobre la mesa, un recordatorio sutil de que cada día era una nueva oportunidad para buscar la verdad. Algo en su interior le decía que debía tomar un rumbo distinto, lejos de lo conocido. La idea de buscar a su madre había cobrado fuerza. Hasta el momento, la figura de ella había sido un fantasma en su vida, una presencia que había elegido ignorar. Sin embargo, en ese instante, entendió que para sanar su relación con su padre, debía ser valiente, y también confrontar la historia que había dejado su madre. No podía seguir viviendo bajo la sombra de sus decisiones. Era el momento de descubrir no solo su verdad, sino también su propia identidad. Regresó el baúl a su mente, recordando la caja de madera que había encontrado. Su mente se debatía entre la incertidumbre y la determinación, consciente de que cada respuesta podría desencadenar nuevas preguntas. Se propuso explorar no solo los secretos de sus padres, sino también las verdades de su propia vida. Para esto, necesitaba un plan. La búsqueda de su madre, quien había abandonado el hogar familiar, se aumentaba en complejidad ante los vestigios de dolor que había dejado. Sebastián se instaló en su escritorio, tomando una hoja en blanco. Empezó a esbozar una lista de conexiones que podría seguir. Amigos de sus padres, antiguos colegas, cualquier pista que lo acercara a aquella mujer que había formado una parte importante de su vida. Aunque 24 años invisibles habían creado un abismo inconmensurable entre ambos. A medida que las palabras fluían, las dudas comenzaron a invadir su mente una vez más. ¿Y si su madre ya no quería ser encontrada? ¿Qué pasaría si los recuerdos que había idealizado eran solo construcciones de un niño herido? Estas preguntas lo abrumaron, empujándolo a tratar de enterrar la iniciativa antes de que siquiera comenzara. Pero una parte de él se levantaba en resistencia, recordando la valentía de su padre al exponer sus miedos. Sin embargo, a diferencia de su padre, Sebastián sentía que confrontar a su madre exigiría algo más que palabras. Sería un espectáculo de emociones oscuras y verdades no conocidas. Decidir investigar no solo implicaba la búsqueda de la verdad, sino también el riesgo de enfrentarse a la vulnerabilidad, de abrir heridas que ni él mismo sabía si era capaz de soportar. Con un suspiro profundo, tomó un sorbo de café. El amargo sabor le recordaba que necesarias eran las decisiones difíciles. «No puedo seguir huyendo», murmuró para sí mismo. La determinación empezó a tomar forma en su interior. Pero antes de dar ese primer paso, decidió prepararse con más información sobre su madre, y se propuso contactar a su viejo amigo, Lucas, quien había sido su confidente durante su infancia. La urgencia crecía en su pecho. Las emociones estaban a flor de piel, y el peso de la incertidumbre se sentía abrumador. La conexión con Lucas representaba no solo el anhelo de respuestas, sino una oportunidad para explorar las raíces de su dolor. Sin embargo, existía el riesgo de que las verdades descubiertas pudieran desmoronar la imagen que tenía de su familia. Justo cuando decidió tomar el teléfono, un vistazo a la caja de madera despertó en él una curiosidad visceral. Se preguntó si la caja contenía más que objetos simples.
¿Habría algo que su madre había dejado atrás? ¿Alguna pista? ¿Alguna carta que completara su historia? Mientras se alzaba para abrirla nuevamente, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La conexión con su pasado estaba a un breve instante de ser revelada. Mientras sus dedos abrían la tapa de la caja, una sombra de duda lo atravesó. ¿Acaso estaba listo para lo que podía encontrar? Era el sacrificio de sus ilusiones familiares, un precio que estaba dispuesto a pagar. La sensación de inminente revelación vibró en el aire, y en ese momento, él supo que la búsqueda de lo oculto era solo el principio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Sebastián respiró hondo y, con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja de madera. El crujido del material desgastado lo alertó, como si esa acción inmediatamente tuviera consecuencias. Dentro, encontró un desorden de objetos que parecían estar en un diálogo silencioso entre sí. Había fotografías amarillentas, algunas cartas arrugadas, y un conjunto de recuerdos que no sabía si quería devolver a la vida. Al tomar la primera foto, su corazón se aceleró. Era una imagen de su madre sonriendo, con su cabello ondeando bajo la brisa, una versión de ella que no pertenecía a su recuerdo. El brillo en sus ojos parecía guardar secretos, una complicidad que jamás había sentido con la mujer que había dejado su vida. Sebastián sintió una punzada de dolor al pensar que esa sonrisa era solo una ilusión, un eco de una historia que no había sido contada. Mientras examinaba la carta más cercana, una caligrafía cuidadosa y juguetona lo atrajo. Con cada palabra que leía, podía oír la voz de su madre. La forma en que expresaba su deseo de encontrar su camino a pesar de los obstáculos. Las notables reflexiones sobre los desafíos de ser madre lo hicieron cuestionar su propio juicio. ¿Cuánto había pintado de negro su ausencia? Sus palabras parecían hacer eco de sus propias luchas. La vida es una búsqueda constante, llena de elección y sacrificio. Aquella línea resonó en su pecho. Lo más doloroso de su propia historia se asomaba a la superficie. Sin embargo, confrontar aquello significaba lidiar con su ira y decepción. Era un sentimiento ambivalente, un deseo de avanzar en la búsqueda de su madre, y al mismo tiempo, el miedo de que cada respuesta añada más preguntas. ¿Qué clase de amor había dejado atrás? ¿Cómo se había sentido al tomar la decisión de marcharse? La revelación pareció amplificarse a través de su mente mientras el tiempo pasaba inexorablemente. Despojándose del peso de la curiosidad, comprendió que no podía avanzar en su búsqueda sin enfrentar primero a su dolor. Esa conexión estaba ligada a su vida, a su identidad. Si quería entender a su madre, debía aprender a aceptar su propia historia, tanto las partes luminosas como las oscurecidas por el abandono. Cada carta que leía lo sumergía más en la incertidumbre y en la necesidad de descubrir la verdad sobre sí mismo. Decidido a no dejarse paralizar por el temor, Sebastián cerró la caja y se levantó de su escritorio. Las palabras de su padre lo guiaron de nuevo. Él tenía el control sobre su historia. Después de un momento de reflexión, tomó el teléfono con firmeza. Lucas podía tener las respuestas que necesitaba. Su amigo había sido testigo de muchos secretos familiares y quizás, al compartir sus pensamientos, también podría ayudarlo a descubrir cómo seguir adelante. Mientras esperaba que el teléfono sonara, la ansiedad se mezclaba con la esperanza. Cada timbre le recordaba la vulnerabilidad que implicaba abrirse al pasado y al dolor. Iba a confrontar tanto sus miedos como sus expectativas. El sonido de la llamada conectándose lo sobresaltó, y cuando escuchó la voz familiar de Lucas al otro lado, sintió que estaba un paso más cerca de una verdad a la que había temido, pero que finalmente necesitaba abrazar. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Sebastián, sintiendo que cada palabra era un escalón hacia su evolución personal. El tiempo transcurrió, y la conversación se llevó en una atmósfera cargada de preguntas y respuestas, donde cada idea compartida abría nuevas puertas hacia el futuro. Pero cuando la conversación comenzó a esclarecer sus dudas,
surge en su mente un nuevo temor. ¿Acaso las respuestas que buscaba cambiarían no solo su perspectiva sobre su madre, sino también sobre sí mismo? El eco de esa inquietud lo acompañaría mientras se preparaba para la búsqueda real que había comenzado en su interior. La búsqueda trascendía a su madre. Se trataba de redescubrir su esencia. Mientras colgaba el teléfono con Lucas, sintió que el viaje apenas empezaba. Tenía que averiguar no solo el paradero de su madre, sino también enfrentarse a las creencias que lo habían sostenido en el pasado. La acción lo llevaría a descubrir su lugar en el mundo, y el peso de los recuerdos pronto podría convertirse en el viento que impulsara su nueva narrativa. El verdadero reto, estaba claro, era transformar el dolor en crecimiento, y en ese instante de reflexión, una pregunta se formó en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarlo todo? La búsqueda que había comenzado para encontrar a su madre se convertiría en un viaje hacia su verdadero yo, con todas las consecuencias que eso conllevaría. Sebastián se encontró frente a un cruce de caminos que lo apremiaba a elegir. Una mezcla de determinación y miedo lo impulsó a dar el siguiente paso. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación con Lucas, quien había compartido fragmentos de la vida de su madre que le resultaban casi ajenos. La idea de una realidad que existía más allá del propio sufrimiento lo inquietaba. No era solo buscar a su madre, sino ahondar en la esencia de lo que ella había sido y, por consiguiente, lo que él podría llegar a ser. Decidió, tras un breve momento de reflexión, que debía explorar el pasado con mayor profundidad. No iba a permitir que el miedo de lo desconocido lo paralizara. En lugar de eso, se comprometió a una investigación exhaustiva. Se organizó, creó un calendario, y cada día se dedicó a una tarea específica. Contactar a amigos, buscar más fotografías, investigar en archivos familiares. Cada acción, un ladrillo más en la construcción de su nuevo entendimiento. Esa primera semana se dedicó a escudriñar viejas instantáneas. Cada imagen, cada sonrisa atrapada en papel, se convirtió en un pequeño catalizador de emociones. Con el tiempo, se dio cuenta de que lo que antes le causaba dolor, ahora empezó a moldear su perspectiva. Empezó a escribir en un diario sus descubrimientos y reflexiones. Al plasmar sus sentimientos en papel, los vaivenes de su mente se comenzaron a aclarar. Las sombras que una vez lo habían perseguido comenzaron a desvanecerse. No obstante, también aparecieron revelaciones incómodas. Su madre no era la única que había tomado decisiones difíciles. Él mismo, en su vida adulta, había optado por el camino del silencio, evitando el dolor a toda costa. La actitud de hostilidad que había alimentado hacia ella por años se vio reflejada en su falta de conexión con los que lo rodeaban. Le costaba abrirse, confiar, o incluso reconciliar conflictos. Esa aceptación de su propia culpabilidad se volvió un espejo difícil de aceptar. En una tarde particularmente intensa, decidió reunirse nuevamente con Lucas. Quería compartir el cambio que sentía y buscar un consejo más directo. La conversación se tornó profunda, y como siempre, Lucas se convirtió en un reflejo sincero de sus inquietudes. Su amigo había estado presente durante los momentos difíciles, pero Sebastián entendió que era momento de abrirse de verdad. ¿Y qué pasará cuando encuentres a tu madre?, preguntó Lucas con un tono que equilibraba curiosidad y preocupación. Esa pregunta cortó el aire cargado de emoción. No lo sé, admitió Sebastián. Quizás sea el momento de entenderla como una persona, no solo como mi madre perdida. Quizá también de buscar cómo eso me define a mí. Las palabras resonaron en la habitación. Sus propios pensamientos se entrelazaban con la voz de Lucas. Era la primera vez que se permitía la posibilidad de un diálogo honesto sobre lo que le ocasionaba dolor. Ese momento de apertura era fundamental para su desarrollo personal. Propuso un plan. Recorrerían juntos los lugares que ella había frecuentado. Eran rutas enredadas que podrían revelar no solo las huellas de su madre, sino también las de su propio camino olvidado. Al salir de aquella reunión,
Un impulso renovado lo llenó de energía. Las respuestas seguían siendo elusivas, pero el sentido de propósito crecía con cada paso. Sin embargo, otra pregunta lo atormentaba. ¿Y si su madre no era quien él había imaginado? La incertidumbre le resultaba abrumadora. Había comenzado a aceptar que su historia personal no solo requería que buscara respuestas, sino que desnudara toda su esencia, incluso las partes más crudas y desairadas. Cuando regresó a casa, confrontó de nuevo la caja de recuerdos. En este momento, ya no se sentía como un visitante. Ahora, era un explorador. Su identidad, que había sido construida sobre los cimientos de la decepción, comenzaba a tomar forma a partir de la búsqueda de la aceptación y del amor. La lucha interna por entender quién era el hombre que había crecido en medio de vacíos, se convertía en su mayor motivación. Mientras se sentaba una vez más con las cartas y fotografías, un nuevo propósito emergía. Cada pieza del rompecabezas parecía llamarlo a tomar medidas más audaces. Sintió que la búsqueda de su madre era solo el principio, una preparación para el viaje hacia el descubrimiento de su verdadero ser. En su cuaderno, escribió la fecha de su primer encuentro con los lugares que había decidido explorar junto a Lucas. Al cerrar los ojos por un momento, dejó que el aire renovado llenara sus pulmones con la posibilidad de nuevas realidades. Sin embargo, una leve inquietud lo recorrió. Al enfrentarse a su madre, inevitablemente se enfrentaría a sí mismo. ¿Estaría listo para ver la imagen reflejada en el espejo de su pasado? Con esa incertidumbre flotando en su mente, una pregunta inquietante se formuló de nuevo. ¿Se atrevería a desvanecer las sombras de su historia, incluso si esa luz pudiera revelarle verdades que había evitado por tanto tiempo? Lo que estaba a punto de descubrir podría transformarlo de maneras que nunca imaginó, y ese desafío lo instó a seguir adelante, profundizando en su propia búsqueda. Sebastián se encontró en la encrucijada de su vida. Después de semanas de valientes indagaciones, finalmente había tomado la decisión de arriesgarse a buscar a su madre. La caja de recuerdos, que había sido su compañera de descubrimiento, ahora brillaba con promesas de nuevas verdades. Las cartas, fotografías y fragmentos de la vida de sus padres habían comenzado a conectar los puntos de su historia. Pero el verdadero desafío estaba aún por venir. Debía encontrarla y confrontar las emociones que había llevado a cuestas durante tanto tiempo. Con cada paso que daba hacia la atmósfera cargada del encuentro, una mezcla de ansiedad y determinación lo llenaba. Era momento de enfrentar lo desconocido. La incertidumbre de cómo reaccionaría su madre ante su abrupto regreso a su vida lo abrumaba. Sin embargo, en algún rincón de su ser, había una chispa de esperanza, una convicción que le decía que necesitaba cerrar ese ciclo, que al confrontar sus fantasmas, también podría sanar. La búsqueda de su madre tomó forma en un mapa que trazó meticulosamente. Contactó a personas que la conocieron, exploró lugares emblemáticos de su vida y empezó a reseguir el camino que una vez había llevado a su madre por el sendero de la vida. Era un camino que resonaba con una mezcla de dolor y redención. En cada conversación con alguien que había tenido un lazo con ella, una parte de Sebastián comenzaba a liberar cargas, darse cuenta de que su madre también había enfrentado luchas y decisiones difíciles. Empezaba a desdibujar la imagen que había creado de ella, permitiéndole verlo a él mismo con una mayor compasión. Finalmente, después de semanas de búsqueda, se encontraron en un pequeño café donde su madre solía frecuentar. El lugar no había cambiado mucho, pero Sebastián lo vio con nuevos ojos. Miró a su alrededor y sintió que cada decoración representaba mileniales de historias no contadas. Su mente se llenó de inquietudes, mientras imaginaba la reacción de ella al verlo. Decidido a no dejar que el temor le robara este momento, empujó la puerta del café con determinación. Allí estaba ella, con una taza de café humeante entre sus manos. A pesar de los años, sus ojos lucían igual de intensos. Al cruzar miradas, el tiempo pareció detenerse en un instante más trascendental que cualquier otro.
Fue su madre quien rompió el silencio primero. «Sebastián», murmuró, y con ese simple gesto, todas las emociones contenidas empezaron a aflorar. La conversación fue un intercambiar de historias y sentimientos que ambos habían mantenido cautivos. Él habló de sus luchas, del vacío que su partida dejó en su vida, mientras que ella compartió los motivos que la llevaron a tomar decisiones difíciles. Las heridas se desnudaron, y la vulnerabilidad de ambos les permitió conectar en un nivel profundo. No era solo un enfrentamiento entre madre e hijo, era una reconstrucción de identidades, una búsqueda de entendimiento que resonaría eternamente en sus corazones. A medida que las palabras fluían, Sebastián llegó a comprender que el amor, aunque marcado por conflictos, aún existía. La carga de la decepción se disolvía lentamente en ese espacio compartido, donde podían verse como lo que realmente eran, dos seres humanos imperfectos que habían luchado contra las mismas sombras. En un instante de plena conexión, Sebastián se dio cuenta de que la búsqueda de su madre había sido, en última instancia, la búsqueda de sí mismo. Al concluir su encuentro, ya no sentía el peso de la ausencia. Había logrado transformar el dolor en comprensión y aceptación. El camino hacia su desarrollo personal se había ensanchado, y su futuro se veía más brillante y esperanzador. No solo había conquistado el desafío de enfrentar a su madre, sino que también se había confrontado a sí mismo, permitiendo una sanación que había estado ausente por demasiado tiempo. Sebastián salió del café con una ligera sonrisa. La carga emocional se había aligerado, y había aprendido que a veces, la verdad que más tememos, es precisamente la que lleva a la liberación. A partir de ese día, un nuevo capítulo aguardaba. No solo como médico, sino como un ser humano consciente de sus vulnerabilidades, listo para abrazar su propia historia y ayudar a otros a hacer lo mismo. Con esa experiencia, la vida de Sebastián tomó un rumbo diferente. Se sumergió en su trabajo con renovada pasión, abriendo diálogos sobre la importancia de la salud mental, algo que incluso se vio reflejado en su enfoque profesional. Presentó charlas, compartió su viaje personal, y se convirtió en un referente para quienes buscaban enfrentar sus propias luchas. El vacío que había sentido durante tanto tiempo se llenó de propósito. Sebastián había transformado su historia, despojado de las expectativas ajenas y abrazado la propia autenticidad. Y aunque el camino seguía, estaba decidido a caminarlo con valentía, sin temor al mañana. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Así podemos seguir compartiendo más de estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.